El dolor del rechazo. En la tierra de Galaad, entre montañas solemnes y senderos polvorientos, vivía un hombre marcado no por sus elecciones, sino por sus orígenes. Jefté Galaadita era un hombre valiente, pero sus primeras batallas no las libró con la espada en la mano, sino con el corazón sangrante. Sus hermanos, hijos legítimos del mismo padre, lo miraron con desprecio y condenación. «No heredarás con nosotros», dijeron, «porque eres hijo de una mujer extraña». Esas palabras no solo lo expulsaron de la casa de su padre, sino que marcaron el alma de Jefté con la cicatriz del rechazo. No fue expulsado por ningún crimen ni por ninguna maldad, sino por haber nacido de la mujer equivocada a los ojos de los hombres. Jefté sintió en primera persona lo que muchos han experimentado: ser juzgado por algo que no eligió, ser arrojado por manos que deberían haberlo abrazado. Herido dentro de la casa. Lo que más duele no es el rechazo de los de fuera, sino la traición de los de dentro. Hermanos que compartían la misma sangre, que crecieron bajo el mismo techo, se convirtieron en sus acusadores. La casa, que debía ser un refugio, se convirtió en un campo de exilio. Y la infancia de Jefté, que tal vez soñó con honor y herencia, quedó sepultada bajo el peso de palabras y miradas crueles que lo deshumanizaron. Fue herido en el alma por aquellos que deberían haber sido sus aliados. Fue condenado a vivir lejos, no por su culpa, sino por su existencia. Jefté, desde muy joven, aprendió a sobrevivir con el corazón roto. Y como muchos que caminan con heridas abiertas, él se alejó, no por cobardía, sino para no perecer. Fue a la tierra de Tob, donde el polvo no juzgaba y donde el silencio era más acogedor que la voz de los parientes. El rechazo en casa tiene un sabor amargo que ningún exilio puede curar fácilmente. Las palabras que hieren cuando son dichas por desconocidos son soportables, pero cuando salen de la boca de quien debería proteger, se convierten en lanzas envenenadas. Jefté no solo perdió su hogar, también perdió la confianza en los lazos de sangre. Cada paso que daba al salir de la casa de su padre estaba marcado por una pregunta tácita: ¿por qué no fui suficiente? Fue la pregunta del corazón humano ante la injusticia, una pregunta que resuena en el silencio de muchos que también han sido rechazados por sus propias familias. En la tierra de Tob, Jefté encontró no solo refugio, sino la distancia necesaria para intentar sanar. Las heridas invisibles del alma no sangran en los ojos de los demás, sino que palpitan en cada recuerdo. Tal vez lloraba en las noches de silencio, recordando los días en que soñaba con ser aceptado, con llevar adelante el nombre de la familia con honor. El dolor del rechazo es traicionero, se disfraza de ira, de orgullo, de independencia, pero en el fondo es solo un grito ahogado de alguien que quiere pertenecer. Y aún así, Jefté no permitió que el dolor lo paralizara. No dejó que el rechazo definiera quién sería. Aquellos que son heridos en casa llevan una cicatriz especial, no como una marca de vergüenza, sino como una marca de resistencia. Jefté aprendió a mantenerse firme incluso cuando todo le decía que se diera por vencido. No tuvo consuelo fraternal, pero aprendió a encontrar fuerza en la soledad. El dolor que le infligieron sus hermanos le enseñó a ser fuerte para los demás. Dios a menudo permite que el desierto preceda al llamado y que la soledad preceda al propósito. Jefté estaba siendo moldeado, incluso sin saberlo.
la casa lo expulsó, pero el cielo ya estaba preparando un trono, no de oro, sino de honor ganado por la fidelidad en medio del dolor. Dios elige a los rechazados. Pero hay un Dios que ve a los olvidados. Un Dios que toma las piedras rechazadas y las convierte en pilares. Cuando los hombres cierran puertas, el cielo abre caminos. Cuando la familia expulsa, Dios adopta. El mismo Dios que miró a José en el pozo, que escuchó a David en el campo, también miró a Jefté en Tob. Él no era invisible a los ojos de Dios. Su dolor no fue ignorado. Sus días de soledad fueron de preparación. Porque el Señor, en su sabiduría, a menudo levanta libertadores entre los humildes. El que fue despreciado por sus hermanos sería el instrumento de salvación para toda la nación. Jefté no lo sabía, pero sus días de deshonra estaban siendo utilizados para forjar un espíritu inquebrantable. La espada que pronto empuñaría no sería solo de hierro, estaría afilada por el dolor, la verdad y la justicia del cielo. Líder entre los excluidos. Expulsado de su casa, Jefté encontró refugio entre los marginados, los sin nombre, los heridos de la vida. Hombres marginados por la sociedad, olvidados por todos, estos fueron los que se unieron a él. Y poco a poco, el rechazado se convirtió en líder. Su dolor atrajo a quienes también sufrían. Su coraje inspiró a los incrédulos. Y allí, fuera de los muros del honor oficial, Jefté formó un ejército de hombres destrozados que descubrieron, en su líder, un corazón como el suyo, lleno de cicatrices pero aún latiendo. Aunque Galaad lo despreciaba, Dios lo entrenó. Las cuevas de Tobe fueron su campo de entrenamiento y el dolor se convirtió en su escuela. El Espíritu del Señor comenzó a moverse en la vida de aquel hombre, quien lo llamó el mundo había despreciado, pero el cielo estaba preparando un día de gloria. El grito de Galaad. Luego llegó el tiempo del juicio. Israel gimió bajo la opresión de los amonitas, y el coraje huyó de los corazones de los líderes de Galaad. Las mismas personas que antes lo habían rechazado ahora estaban desesperadas. No había entre ellos nadie valiente, nadie que se levantara con autoridad. Entonces se acordaron de Jefté. Aquel que había sido expulsado, ahora era buscado. De repente, el exilio se hizo necesario. Y los ancianos de Galaad vinieron a Tob, no con arrogancia, sino con súplica en sus labios. Ven y sé nuestro líder para pelear contra los hijos de Amón. La ironía de la historia se estaba desarrollando, quienes lo habían expulsado ahora pedían su regreso. La piedra rechazada estaba a punto de convertirse en la piedra principal del edificio. El regreso con autoridad. Pero Jefté no se olvidó. Su alma no estaba amargada, sino que llevaba recuerdo. ¿No fuiste tú quien me odiaste y me expulsaste de la casa de mi padre? Respondió con voz firme. Quería saber si el llamado era sincero o solo fruto de la desesperación. Los ancianos prometieron, Dios será testigo entre nosotros de que haremos conforme a tu palabra. Entonces Jefté regresó. No como un hijo arrepentido, sino como un líder levantado por Dios. Y el pueblo lo hizo su cabeza y príncipe. El que fue expulsado regresó con honor. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa,
en presencia de todos ellos. Su regreso no fue solo político, fue espiritual. Dios estaba escribiendo una nueva página y Jefté, el rechazado, era ahora el instrumento de salvación. El regreso de Jefté no fue una simple reunión familiar, fue un acto de justicia divina. No fue él quien pidió ser aceptado, fueron los mismos que lo expulsaron quienes vinieron a buscar su ayuda. Y esto no por arrepentimiento, sino por necesidad. En la mirada de Jefté había una firmeza que solo quien ha sufrido sabe llevar. Él sabía quién era y sabía quién lo había despreciado. No regresó con amargura, pero tampoco regresó ciego. Su pregunta no fue impulsada por el orgullo, sino por el discernimiento. Necesitaba saber si ahora sería honrado como líder, y no solo utilizado como escudo. En esa conversación con los ancianos de Galaad, Jefté estableció un nuevo pacto, no solo con ellos, sino con Dios. Mizpa, el lugar donde habló delante del Señor, se convirtió en un altar de nuevos comienzos. No asumió el cargo por venganza sino como misión. El liderazgo que ahora recibió no fue impuesto por los hombres, sino reconocido por el cielo. La autoridad que tenía Jefté no provenía de un apellido, sino de una historia de silenciosa fidelidad. Ya no necesitaba demostrar nada. Su propia vida ya era un testimonio de lo que Dios puede hacer con los rechazados. El hombre que fue herido regresó sanado. Y lo que es más, regresó como la respuesta de Dios a una nación en apuros. Jefté no se disculpó por existir. No necesitaba mendigar por honor, este le llegaba a su debido tiempo. Su regreso no fue solo estratégico, fue profético. Fue el comienzo de un movimiento mayor, donde los despreciados serían levantados, y donde los que estaban en el valle serían colocados en la montaña. Jefté, ahora jefe y príncipe, era una prueba viviente de que Dios no se olvida de los suyos, incluso cuando los hombres lo hacen. El voto peligroso. Antes de la batalla, Jefté abrió sus labios en un voto solemne. En el calor de la fe, entre el temor y la esperanza, prometió al Señor: si en verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos, entonces cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Fue un voto hecho entre espadas, un pacto sellado en el corazón de un hombre que había conocido el dolor pero ahora había probado el liderazgo. Él confió en Dios. Pero él no sabía que su fe sería puesta a prueba tan amargamente. A veces los votos nacen del celo, y el celo, incluso sincero, debe ser atemperado con discernimiento. Jefté estaba a punto de aprender el precio de sus propias palabras. La victoria y el precio. El Señor dio la victoria. Jefté avanzó contra los hijos de Amón, y el pueblo enemigo cayó delante de él. Israel celebró. Galaad se llenó de cantos. Pero cuando Jefté regresó a casa, quien salió a recibirlo con panderetas y danzas era su hija, su única hija, su alegría, su herencia. Y al verla, se rasgó la ropa y gritó: ¡ay! Hija mía, me oprimes, y tú misma te has convertido en la causa de mi dolor. Pero ella, como su padre, era noble de espíritu. Dijo: Padre mío, hiciste un voto al Señor. Cumple lo que prometiste. Jefté se arrepintió, pero hizo lo que había dicho.
Y así, la victoria también se convirtió en arrepentimiento. El hombre que fue rechazado se convirtió en un héroe. Pero el precio era alto. Muy alto. El dolor que se convierte en legado. Jefté lloró. El pueblo recordó. Las hijas de Israel iban año tras año a llorar a la hija de Jefté. Pero su historia no terminó en dolor. Resonó como testimonio. El dolor de Jefté se convirtió en un legado. Su nombre fue registrado entre los héroes de la fe, citado en Hebreos 11 como uno de aquellos que, por la fe, conquistaron reinos y obtuvieron promesas. Él es recordado no por la herida del rechazo, sino por la fuerza de la fidelidad. Su vida proclama: Dios levanta a los despreciados. Dios usa a los heridos. Dios convierte la vergüenza en honor. Y aun cuando el camino esté marcado por pérdidas, la lealtad sigue siendo la mayor victoria de todas. La historia de Jefté no se trata solo de victoria y derrota, se trata de propósito. Cada lágrima que derramó, cada paso en la tierra de Tob, cada herida emocional, estaba siendo moldeada por Dios en algo eterno. El sufrimiento que parecía injusto se convirtió en la semilla de un legado que perduraría a lo largo de los siglos. El dolor no fue en vano. La fidelidad en medio del dolor grabó su nombre entre los héroes que confiaron, aún sin comprender. Él vivió la verdad de que los caminos de Dios a menudo pasan por valles oscuros antes de conducir a promesas brillantes. Su hija, cuya vida fue truncada entre tambores y júbilo, es recordada no solo por su muerte, sino por su honor. Ella personificó el espíritu de sacrificio, reflejando la dignidad que vio en su padre. Al aceptar valientemente el voto, se convirtió en un símbolo de una generación que entiende que servir a Dios implica dedicación, incluso cuando el costo es alto. Jefté no era solo un líder militar, era el padre de una joven que comprendía la santidad del compromiso ante Dios. Y este entendimiento resonó entre las hijas de Israel, como un cántico de recuerdo y de reverencia. La memoria de Jefté es compleja, pero profundamente humana. Fue rechazado, pero no se amargó. Se utilizó, pero no se corrompió. Sufrió pérdidas, pero permaneció fiel. Su vida nos enseña que la fidelidad no está exenta del dolor, pero es a través del dolor que la fidelidad brilla más. Lo que parecía una tragedia personal fue, en realidad, un testimonio colectivo. Nos muestra que aún los capítulos más difíciles pueden ser transformados por Dios en testimonios de gloria y fe. Jefté nos enseña que el dolor no tiene por qué ser el punto final. En Dios, las heridas pueden convertirse en marcas de propósito. El llanto puede ser un recuerdo, pero también puede ser una semilla. El nombre de Jefté está grabado entre los grandes no porque venció sin cicatrices, sino porque venció con cicatrices y permaneció. Su vida continúa proclamando que Dios no rechaza al rechazado, y que el cielo escribe historias donde el mundo solo ve ruinas. Oración. Señor, te alabamos porque eres el Dios que ve a los rechazados, honra a los olvidados y convierte el dolor en propósito. Ayúdanos, como Jefté, a permanecer fieles incluso cuando no entendemos. Sana las heridas que ha dejado el rechazo, fortalece nuestros corazones y prepáranos para servirte con valentía y verdad. Que nuestras vidas, como la de Jefté,
se conviertan en un testimonio vivo de tu gracia, poder y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.